Hola de nuevo, Infonauta. Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2. En esta ocasión vamos a hablar de seguridad para contestar a todas las preguntas que me han llegado. Básicamente, todos tenemos en nuestra casa un router. La idea es que, curiosamente, la mayoría de los usuarios, si les preguntamos, nos dirán: no, a mí no me van a hackear. Yo no tengo nada importante dentro de mi ordenador, ni dentro de mis equipos, ni de mi móvil, como para temer que me vayan a hackear. Y nada más lejos de la realidad. De modo que voy a explicar, o mejor dicho, voy a demostrar lo fácil que es para un experto en seguridad informática o un hacker acceder a nuestra red LAN y obtener la contraseña Wi-Fi para que tomemos conciencia de que nosotros, para mejorar la seguridad básicamente de nuestra red personal, tendremos que utilizar el propio router para configurar dicha seguridad y ponérselo más difícil a todos aquellos amigos de lo ajeno que pueden tener acceso a nuestra red. No, este vídeo no va a ser un vídeo corto y tampoco el objetivo de este vídeo es explicarte cómo hackear redes Wi-Fi, ya que esto es ilegal. Así que he configurado este router para poder tener un escenario de trabajo en el que voy a, por un lado, demostrarte lo fácil que es acceder a nuestros datos y, por otra parte, qué es lo que tendríamos que hacer para aumentar nuestro nivel de seguridad en este caso en concreto. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Pero no olvides que hacer esto sobre cualquier red sin autorización es una actividad totalmente ilegal. De modo que, si quieres llevar a cabo todas las acciones que muestro, o bien quieres securizar tu red tal y como lo voy a explicar a lo largo del vídeo, mi recomendación es que todas las pruebas las hagas con tu propio router y una vez hayas comprobado lo que voy a explicar, actúes en consecuencia securizando aún más tu red. En ningún caso te estoy recomendando que hagas esto a ningún router ajeno. ¿De acuerdo? Tenlo en cuenta. También quiero que recuerdes que, como siempre, te dejo todos los enlaces en la descripción y puedes comentar, preguntar tus dudas y lo que necesites a través de los comentarios del canal y del propio vídeo sobre la temática que estés preguntando. Y en tercer lugar, pero no menos importante, recuerda que yo no soy un experto en técnicas de hacking ni un experto en seguridad informática. Tengo conocimientos al respecto bastante avanzados, pero en ningún caso soy un experto en la materia. De modo que todo lo que te estoy explicando y demostrando lo llevo a cabo en mis propias redes y a mis propios clientes. Si estás interesado concretamente en técnicas hacking profesionales, te recomiendo que eches un vistazo a todos los que podrás encontrar dentro de Internet y concretamente dentro de YouTube para obtener información más actual. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es plantearnos cuál es la situación de seguridad real, informática o tecnológica que encontramos en nuestros días. Básicamente todos tenemos un teléfono móvil, básicamente todos tenemos una red local, una red LAN y al mismo tiempo también una red Wi-Fi. Como es lógico, la mayoría contrata ese servicio, llegan a nuestra casa, nos ponen el router, nos activan la Wi-Fi, nos demuestran que funciona, tomamos la contraseña que está en la pegatina de atrás del propio router y a funcionar. Pues bien, haciendo esto no tenemos absolutamente nada que hacer frente a cualquier individuo con objetivos maliciosos, ya que no tenemos protegida nuestra red, independientemente a que nos hayan configurado el router los propios técnicos de la compañía. ¿De acuerdo? Este es el primer punto que voy a pasar a demostrar en este vídeo. Pero una cuestión mucho más importante es que la mayoría de los usuarios no tienen conciencia de que esto sea así. Y si preguntas a la gran mayoría de tus amigos o conocidos, te dirán que no tiene importancia, que no tienen nada en su red que les preocupe que alguien obtenga o que alguien robe de su propio dispositivo. Pues bien, en realidad
esto es tener una venda en los ojos, ya que el objetivo de un hacker no tiene por qué ser robarte la información a ti. A lo mejor se la quiere robar a un tercero utilizando tu propia identidad digital, de modo que todo apuntará hacia que has sido tú. Esto es solamente un ejemplo, esto es solo un pequeño grano de arena dentro de la grandísima playa que supone la seguridad informática, ¿de acuerdo? Y por otra parte, también ocurre que la mayoría tiene una imagen preconcebida de la seguridad informática totalmente equivocada. Es decir, uno, no es necesario tener más de 50 años para ser un experto en seguridad informática. Es decir, un chaval con 14 o 15 años puede ser perfectamente un experto en seguridad informática. Dos, el ser experto en seguridad no es disponer o manejar una serie de programitas que me permiten hacer tal o cual cosa. No, eso no es ser un experto en seguridad informática. Eso es ser alguien que maneja la seguridad informática sin tener conocimientos y utiliza determinadas herramientas para llegar a determinados objetivos. Pero, en realidad, ser experto en seguridad informática significa entender los entresijos de lo que está ocurriendo. Y esto no es utilizar tal o cual aplicación, tal o cual herramienta. No. Es más bien saber utilizar los servicios, los canales, en fin, utilizar el sistema y un control sobre el mismo que nos da una eficiencia a la hora de o bien atacar o bien defender. ¿De acuerdo? Y tres, recuerda que por muchos libros que te leas, no vas a ser, solo con eso, un experto en la materia. Para ser un experto en la materia, más que leer solamente, lo que tendrás que hacer será practicar. Dicho de otra forma, si estás aprendiendo a ser hacker, serás alguien mucho más eficaz si has hecho o has realizado muchas más máquinas. Dicho de otra forma, aunque te leas todos los manuales del mundo, no tendrás ni idea hasta que realmente empieces a conseguir resultados atacando máquinas. Y del mismo modo te digo que, por mucho que leas, si no defiendes de verdad y conoces cómo se ataca, la defensa nunca será buena. ¿De acuerdo? Esto creo que no hace falta entrar en materia ni hay que extenderlo, pero no lo olvides. Por último, tienes que tener una idea clara de que la mayoría de expertos en seguridad informática o la mayoría de hackers tiene, digámoslo así, una caja de herramientas completa con todos los útiles que pudiera necesitar. Pues bien, esa caja de herramientas no es algo que se realice de forma particular o propia, aunque en algunos casos sí, pero en realidad todos suelen utilizar un conjunto de herramientas que viene dado dentro de tal o cual sistema operativo destinado específicamente a la seguridad informática. Es decir, si quieres hacer pentesting o análisis de seguridad, fundamentalmente utilizarás o bien Parrot, o bien Kali, el antiguo Wi-Fi Slack o Backtrack, y si estás en Windows, aunque yo soy más de Linux en estos casos, utilizarás algo como Ninjutsu, por ejemplo. ¿Bien? Recuerda que te dejo todos los enlaces, como siempre, en la descripción del vídeo. Yo particularmente, en este caso en concreto, he utilizado o utilizo normalmente Kali Linux. Este lo utilizaré para hacer el ataque y demostrar que se puede obtener toda la información necesaria. Y después, con un Windows 10 normal y corriente, tocaré el router para evitar y después, finalmente, comprobaré si realmente ha sido eficaz la protección que hayamos activado. ¿De acuerdo? Bueno, como ves, ya estoy dentro de Kali y lo primero que voy a hacer va a ser abrir una consola, un terminal, lo voy a poner más grande para que lo podamos ver con mayor claridad. A continuación voy a entrar con permisos de superusuario. Y ya está. Desde aquí, el hacker lo que va a hacer es activar su tarjeta de red en modo monitor para poder escuchar las wifis que hay a su alrededor. Y en este caso, lo que pretendo es ver el router que voy a atacar, que es el que he configurado y te he enseñado al principio del vídeo. A continuación, lo primero que hará el hacker básicamente será escuchar todas las redes que hay alrededor en busca de la víctima.
Como ves, aparecen todas las redes que hay alrededor, es decir, todas las que tengo cerca de mí. Pues bien, observa que aquí ya está la red que a mí me interesa. Voy a cortar el proceso y como ves, en esta línea aparece seguridad y he puesto infoductiva solamente con la primera vocal, suprimiendo el resto. Como ves, la seguridad que tiene esta Wi-Fi en concreto deja mucho que desear, ya que es seguridad web. Pero no te preocupes, que en la siguiente demostración lo haré configurándolo como WPA2 con autenticación PSK y verás que también obtenemos la contraseña Wi-Fi sin ningún problema. Aquí ya tenemos ciertos datos muy importantes a no olvidar y a tener en cuenta, que sería, por un lado, la MAC del router, es decir, su matrícula. Sería como el DNI del hardware de ese router. La potencia con la que nos llega, recuerda que es inverso, es decir, si ves una potencia de 99 significa que tiene muy poca potencia, nos llega muy poca señal. En cambio, si tenemos potencia de 1, significa que lo tenemos prácticamente al lado. Por otro lado, los beacon, la cantidad de datos que se han movido, y uno de los importantes sería el canal en el que está trabajando ese router. Y el tercer dato importante sería el ESSID, que sería el propio nombre de esa red Wi-Fi. Pues bien, estos tres datos los vamos a apuntar en un bloc de notas. En primer lugar, vamos a pegar la MAC. En segundo lugar, vamos a pegar el canal. Y en tercer lugar, vamos a pegar el nombre de la red que vamos a atacar. A continuación, limpiaré el terminal y ahora lo que haré será escuchar específicamente el tráfico de dicha red, en concreto del canal 9, indicando cuál es el archivo que quiero generar de captura, en este caso lo voy a llamar seguridad todo en mayúscula, el BSSID, es decir, la MAC del router, para ello la copio del editor de texto y la pego aquí en el terminal, y por último, a través de qué red quiero obtener esa escucha. Como ves, de forma directa me está mostrando el movimiento, el tráfico, en fin, la actividad que pudiera haber dentro de dicha red. Y llegado a este punto, básicamente, teniendo los suficientes datos, en este caso, como es una seguridad web, es decir, la más baja, WEP, lógicamente no te la recomiendo. Si ahora utilizo el comando aircrack con el archivo de captura obtenido, vamos a pulsar sobre Enter. Como ves, me acaba de encontrar la contraseña keyfound, me está diciendo que este es el contenido de la contraseña en hexadecimal y aquí en ASCII estamos viendo que la contraseña es 01234. Como ves, no ha sido absolutamente nada difícil obtenerla. Así que esto motivaría el cambio a una seguridad mayor, WPA o WPA2 con autenticación PSK. Así que ahora toca revisar la configuración del router y ponerle una contraseña con el nuevo cifrado. Vamos a ello. Bueno, como ves, ya estoy en la configuración del router. A ver, un par de cositas que hay que dejar claras. Primero tenemos que saber la marca y el modelo de nuestro router. Si queremos acceder a él, lo normal será abrir un navegador y poner aquí arriba la IP que tengamos como puerta de enlace en nuestra configuración. Normalmente será esta, 192.168.1.1. Y si no, pues tendrás que abrir un terminal, si estás en Windows, con CMD, y utilizar el comando ipconfig, todo junto, para averiguar cuál es la puerta de enlace, es decir, cuál es la IP dentro de tu LAN correspondiente a tu router. Y por supuesto, cuando pongas la IP en el navegador y pulses Enter, lo normal es que te pida un nombre de usuario y una contraseña. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo consigo la contraseña y el nombre de usuario para acceder a mi router? Pues muy fácil. Abres Google,
pones el operador que tienes, la marca y el modelo del router y la palabra contraseña. Una vez hagas una búsqueda, aparecerá, pues por ejemplo, que el nombre de usuario es admin y que la contraseña es admin, o que el nombre de usuario es 1234 y que la contraseña es 1234. En fin, esto varía según la compañía. Pero la idea es que obtienes toda esta información directamente utilizando Google. Pues bien, voy a venir a la configuración avanzada y como ves, en este router en concreto me aparece una serie de opciones aquí a la izquierda. En concreto, las opciones que tienen que ver con la Wi-Fi son las que se encuentran aquí en Wireless LAN. Voy a entrar en la opción Wireless y aquí está la configuración de este router. Pues bien, veamos. En lugar de una encriptación web, lo que voy a hacer es deshabilitarla, aplicar. Ahora lo que voy a hacer es entrar en esta opción de 802.1, lo que sea, WPA. Y aquí, como ves, en este apartado aparece el que yo pueda decidir si tiene o no autenticación y de qué tipo es esa autenticación. Como es lógico, cuanto mayor sea la autenticación, mejor. Pero lo que importa es seleccionar cuál va a ser el protocolo de encriptación, en este caso para las claves, por supuesto. El más alto dentro de este router es WPA PSK. Y como es lógico, una vez seleccionada ese tipo de encriptación, lo que haremos será definir cuál es la contraseña que queremos en el router. Y por otro lado, otro apartado importante e interesante es el de seguridad, donde deberíamos bloquear todos los servicios que no vayamos a utilizar, es decir, tráfico que venga desde Internet hacia nuestra LAN. Un usuario normal no necesitará nada de esto, de modo que sería interesante y sobre todo muy inteligente el bloquear todo este tipo de tráfico que podría venirte desde Internet. Pero bueno, este es el caso concreto de este router. Aquí lo importante sería que recordaras utilizar Google para obtener un manual detallado para aumentar la seguridad de tu router, o por lo menos para conocer cuáles son las opciones que se deberían tocar para hacer algunos cambios a mejor. En fin, para el segundo ejemplo voy a utilizar un router bastante más actual. En concreto voy a utilizar el router que tengo yo ahora mismo. Como puedes ver, este es mi router y como te he dicho antes, tendrás que conocer cuál es el nombre de usuario y por supuesto la contraseña que tiene el router. Te recomiendo nunca guardarla en el navegador. Y por supuesto, una de las primeras cosas que hay que cambiar de nuestro router es precisamente esa contraseña de acceso. De tal forma que lo primero que tendremos que hacer es evitar tener contraseñas del estilo admin o del estilo 1234. Por otra parte, como ya te he mencionado, es muy importante tener un tutorial concreto para mejorar la seguridad de nuestro modelo específico de router. Y como siempre, esto lo obtendremos haciendo búsqueda en Internet con nuestro Google. Pues bien, aquí en seguridad, como ves, ahora mismo la seguridad la tengo puesta en middle, es decir, en seguridad media, pues lo recomendable es tenerlo puesto en alta. Yo la voy a mantener así porque utilizo algunos servicios ahora mismo que no me interesa cortar. Por supuesto, deberíamos tener activado el anti-hacking, la protección contra hackers, aunque esto, como ocurre en la seguridad informática, nunca es del 100%, pero algo ayudará. Recuerda siempre guardar los cambios que hayas efectuado y no efectuar un cambio del cual no estés seguro previamente. Para ello, documéntate con respecto a tu modelo específico de router, como ya he mencionado. Y en el apartado de red, específicamente en los apartados Wi-Fi de 2,4 GHz y Wi-Fi si tienes de 5 GHz, encontraremos en estos dos apartados la configuración específica de cada una de las Wi-Fi que tengamos en nuestro router. Como es lógico, aquí podremos cambiar el canal, cómo se llama la red y la contraseña y la seguridad que vayamos a establecer en nuestro router. Pues bien, voy a salirme. Este router en concreto lo tengo puesto como WPA PSK. Lo tengo configurado al mayor nivel de seguridad posible
con las opciones del propio router, pero aunque esto es así, no significa que la Wi-Fi esté protegida al 100%. De modo que la historia aquí ahora mismo es entender que cada nivel de protección añade una capa más de seguridad, pero estamos muy lejos del objetivo inalcanzable del 100% seguros, ya que es inalcanzable por definición, dado que todas las redes funcionan por difusión, algo que también deberíamos cambiar en nuestro router si podemos. Y a continuación lo que voy a demostrar es que efectivamente, aunque la seguridad es mayor y ya no valen las técnicas que he utilizado como el ataque por ARP, de modo que tendré que utilizar otras técnicas como por ejemplo la obtención del handshake, es decir, el apretón de manos. Esto es cuando un dispositivo, digámoslo así, saluda nuevamente al router que ya conoce, es lo que se conoce como handshake o apretón de manos. Pues bien, cuando un hacker o un experto en seguridad haciendo pentesting obtiene el handshake, a partir de ahí puede utilizar o bien un diccionario para craquear la información capturada o bien realizarlo por fuerza bruta. La idea principal en este punto es las contraseñas que utilicemos en nuestras Wi-Fi, por favor, que no aparezcan en ningún diccionario de cracking, ya que entonces, por muy larga que sea la contraseña, estaremos perdidos. Por ejemplo, si tuviéramos una contraseña formada por una frase muy larga utilizando mayúsculas, minúsculas y números, estaríamos aumentando el tiempo necesario para poder craquear esa contraseña utilizando metodologías de fuerza bruta. Tanto es así que podríamos llegar a necesitar décadas o incluso cientos de años. Esto lo irá dando la longitud de dicha contraseña, pero por muy larga que sea la contraseña, si aparece en un diccionario de cracking, lógicamente estaremos perdidos. Game over. ¿De acuerdo? Ya hablaré en otro vídeo de cómo averiguar si nuestra contraseña desde el punto de vista diccionarios es segura o no. Bueno, pues aquí estamos otra vez en el Kali Linux y lo que voy a hacer es volver a analizar todas las redes que hay alrededor. Lo mismo que ocurría en el caso anterior, como ves, me aparecen todas las redes que hay cerca de mí, cerca de este equipo. Voy a esperar a que se carguen todas, ya que en algunas ocasiones puedes ver que en el apartado ESSID aparece length 0. Estos son redes que todavía no hemos identificado. Y yo particularmente estoy rastreando todas en busca de la que me interesa atacar, es decir, la de mi propio router. Por supuesto, con un equipo que ni tiene la contraseña de acceso Wi-Fi de ese router y, como es lógico, sin estar conectado a dicha red. Bueno, ya he parado el proceso y, como puedes observar, ya tengo los datos necesarios para iniciar el ataque. Es decir, ya tengo el BSSID, es decir, la MAC del router. También sé a través de qué canal está operando, en este caso el canal número 13. Sé la codificación WPA2, el cifrado y lo importante también es la autenticación PSK y por último el ESSID, que es el nombre que tiene puesta dicha red. Pues bien, a continuación lo que voy a hacer es escuchar específicamente dicha red. Y esto lo hacemos con este mismo comando, indicando que quiero escuchar el canal 13, que quiero capturar un archivo que se va a llamar así y que el BSSID del router que quiero escuchar específicamente es este. Y por último, a través de qué tarjeta de red quiero hacer esta escucha. Como ves, todos estos pasos son prácticamente los mismos independientemente a qué seguridad tenga la red. Bueno, y ahora en este paso ya solo queda esperar conexiones para poder obtener el handshake. Como puedes observar, ya está capturando toda la información sobre mi red. Como ves, mi red se llama Infoductiva. Por razones de seguridad obvias, he ocultado el BSSID y la MAC de los equipos que se van conectando. Y bueno, aquí ya solo queda
esperar precisamente para eso, para obtener el handshake. Ahí lo tenemos. Efectivamente, observa, aquí ha habido un equipo que se ha conectado y directamente ya tenemos el handshake. De modo que ya puedo cortar el proceso. Y a continuación, lo que habrá que realizar, como en el caso anterior, será la desencriptación del archivo capturado del fichero que hemos generado con esta escucha. Para dificultarlo aún más que en el caso anterior, he puesto una contraseña en el router, creo recordar, de entre 19 o 20 caracteres. Esto es algo lo suficientemente grande. Ahora la pregunta es, ¿estará o no en un diccionario? Vamos a comprobarlo. Así que voy a comprobar si realmente hay algo que rascar. Y como ves, indica que la encriptación es WPA, que ha encontrado un handshake y hay un objetivo potencial dentro de estos 1646 paquetes. Así que, como es lógico, voy a utilizar un diccionario y vamos a desencriptar esta contraseña, a ver si nos la da. Llegados a este punto, lo que tendré que hacer será esperar hasta que termine este proceso. Bueno, como ves, nos está diciendo que aproximadamente va a tardar unos 51 minutos, vamos a decir una hora. Así que lo que voy a hacer es cortar aquí el vídeo y continuaré una vez que haya terminado este proceso. Y ya está. Como ves, eran 51 minutos los que iba a tardar, pero básicamente ha tardado 4, le han sobrado 47 minutos. Como ves, aquí indica que la clave ha sido encontrada y puedes ver que la clave que le puse va desde el 0 hasta el 9 y luego desde el 8 otra vez hasta el 0. De tal forma que tiene 19 caracteres. Sí, en este caso son numéricos, pero si hubiéramos hecho esto por fuerza bruta habríamos tardado mucho más de 4 minutos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en realidad lo hemos encontrado tan rápido porque, aunque sea tan grande, está dentro de uno de los diccionarios más utilizados para craquear contraseñas. En fin, como ves, no es nada complejo, no hace falta ser un gran gurú ni tener unos conocimientos reservados. Ya sabéis que toda la información está en internet, de modo que mi recomendación, y ese es el objetivo de este vídeo, es que os mentalicéis de que hay que tocar la seguridad de nuestro router para aumentar nuestra protección y dificultar un poco más la labor de todos aquellos que son amigos de lo ajeno. En fin, espero que esta información te haya sido de ayuda. Por favor, compártela en tus redes sociales, suscríbete al canal. Si quieres más vídeos de este tipo, dame un gran like. Recuerda que si superamos los 500 likes, lógicamente traeré mucho más contenido de este tipo. Y si lo que quieres es aprender técnicas de hacking de la mano de un profesional, yo te recomiendo que veas otros youtubers como por ejemplo Savitar. No obstante, si me pedís que haga más contenido de este tipo, como es lógico, lo haré. Pero para ello recuerda que este vídeo llegue como mínimo a 500 likes. En fin, espero que haya sido de tu agrado y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, Infonauta!